Muy buenos días, amables oyentes del programa Enlace Interactivo, coordinadora del programa docente Edith Recalde España. Hoy nuestra cuarta emisión, agosto 26 del 2020. Hoy nos acompañan para desarrollar el tema de enseñanza en educación remota, Plan Padrino entre la Universidad de la Amazonia y Universidad Cooperativa de Colombia, el ingeniero César Omar Jaramillo, director del Departamento de Educación a Distancia, el ingeniero Diego Alexander Espinosa, coordinador de medios, la profesora Karina Guzmán, adscrita al Departamento de Educación a Distancia, el ingeniero Daniel Durán, coordinador de la tecnología en criminalística, y la ingeniera Sandra Liliana Estela Polo, coordinadora académica del Departamento de Educación a Distancia. Nuevamente, muy buenos días para todos los oyentes del programa Enlace Interactivo, a los oyentes de la emisora de la Universidad de la Amazonia. Es gratificante para el Departamento de Educación a Distancia estar nuevamente en este espacio radial y sobre todo en el día de hoy compartiendo un tema que es de la actualidad, enseñanza en educación remota. Igualmente queremos resaltar el espacio que nos brinda la asistencia técnica del grupo de profesionales de la emisora cultural 98.1, porque tanto el Departamento de Educación a Distancia como la universidad en su modalidad presencial le apostamos al teletrabajo. En este momento estamos realizando esta emisión desde esta modalidad de teletrabajo. Entonces, amables oyentes, también recordarles en este espacio radial que si pueden comunicarse, necesitan comunicarse con el Departamento de Educación a Distancia, lo pueden hacer mediante el correo edistancia@uniamazonia.edu.co. Entonces, amables oyentes, voy a presentar a mis invitados en el día de hoy y iniciamos el desarrollo de esta emisión. Ingeniero César Omar, muy buenos días, bienvenido al Enlace Interactivo, nuestro espacio radial del Departamento de Educación a Distancia. Buenos días, profesora Edith Recalde. Gracias por el espacio de este programa radial tan importante para el Departamento de Educación a Distancia y la modalidad. De igual manera, un saludo especial a todos los oyentes de este importante programa. Ingeniera Sandra Liliana Estela Polo, muy buenos días. Bienvenida nuevamente a este espacio radial. Muy buenos días, profesora Edith, compañeros que nos acompañan en la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes que sintonizan a esta hora del programa radial Enlace Interactivo del Departamento de Educación a Distancia. Gracias, ingeniera. Profesora Karina, muy buenos días. Bienvenida a este espacio radial. Buenos días para todos. Para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy en esta transmisión del programa Enlace Interactivo. Un saludo muy especial para toda la comunidad universitaria. Gracias, profesora. Muy buenos días, ingeniero Diego Alexander. Bienvenido al espacio interactivo. Profesora Edith, muy buenos días. Compañeros de la mesa de trabajo, buenos días para todos. Pues es un gusto estar aquí en este espacio radial, poder compartir con ustedes pues todo lo que tenemos para el día de hoy. A la comunidad en general, pues bienvenidos y espero que disfruten mucho este programa. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Y finalmente, el ingeniero Daniel Durán, coordinador de la tecnología en criminalística. Bienvenido a este espacio radial, ingeniero. Buenos días, profe Edith. Buenos días para todos. Gracias por la invitación y pues compartir el día de hoy un poco acerca de la experiencia que hemos tenido al fortalecer la modalidad de educación a distancia a raíz de esta situación de pandemia y comentar un poco acerca de la experiencia que hemos venido realizando desde el programa. Gracias. Bueno, amables oyentes, entonces vamos a iniciar nuestra emisión con el tema de la enseñanza en la educación remota. Queremos resaltar inicialmente que este espacio se fundamenta, se orienta de una webinar que se realizó en el proyecto del Plan Padrino de la Universidad Cooperativa de Colombia con la Universidad de la Amazonia el día 24 de abril del 2020, con la intervención especial de la doctora Marixa Rondón Rangel, rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, y el doctor Manuel Antonio Unigarro Gutiérrez, director de gestión de programas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es de anotar que la webinar se realizó teniendo como principio pedagógico el modelo crítico con enfoque de competencia. Para ello, entonces, vamos a iniciar haciendo como un preámbulo general y situar a nuestros oyentes con qué significa
ese plan padrino entre la Universidad de la Amazonia y la Universidad Cooperativa de Colombia, y para ello le vamos a dar entonces la oportunidad al ingeniero César Omar, director de nuestro departamento. Sí, muy buenos días. Digamos, en este proceso tan importante que nos ha tocado, digamos, asumir como modalidad de educación a distancia, todas las situaciones que se han venido presentando con el tema de la pandemia, pues ha sido una situación que no esperábamos, pero que de una u otra manera el Departamento de Educación a Distancia, la modalidad con sus coordinadores de programa, docentes y estudiantes, asumimos ese reto de poder avanzar en nuestro proceso académico. Es así que el gobierno nacional hace un despliegue con todas las universidades para hacer un acompañamiento que posibilitara brindar espacios de formación desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista didáctico, pedagógico y todos los aspectos relacionados a una modalidad de educación a distancia o virtual. Y es así que la Universidad Cooperativa de Colombia asume ese compromiso de acompañamiento a través de un plan padrino con la Universidad de la Amazonia, nuestra universidad, y se empieza a hacer un plan de acción integrado entre el Departamento de Tecnologías de la Información, el Departamento de Educación a Distancia, la Vicerrectoría Académica y obviamente encabezado nuestro señor rector Fabio Huitica, equipo que estructuró, que diseñó, que atendió todas las sugerencias, recomendaciones, dada la experiencia de la Universidad Cooperativa de Colombia, en cabeza de la doctora Marixa Rondón Rangel, rectora de esta universidad, y afortunadamente tuvimos un acompañamiento muy importante y muy cercano también a nosotros como modalidad, dado que hemos venido haciendo muchísimos esfuerzos durante muchos años de poder fortalecer la modalidad de educación a distancia, de poder implementar estrategias innovadoras haciendo uso de las TIC. Y Manuel Antonio Unigarro, director de gestión de programas en la Universidad Cooperativa de Colombia, tuvimos la fortuna de poder tenerlo en educación a distancia en nuestra universidad de manera presencial hace más o menos unos 2 años, creo yo, si no estoy mal, 2 añitos más o menos, que vino a nuestra universidad, dada una gestión que adelantamos nosotros como departamento de poder tenerlo, y tuvimos un acompañamiento y un acercamiento en todo este proceso de educación virtual, porque la Universidad de la Amazonia se está preparando en implementar la educación virtual, pero a su vez fortalecer la educación a distancia. Y pues Manuel Antonio Unigarro estuvo en todo este proceso de acompañamiento en el marco del Plan Padrino, que afortunadamente aprovechamos también ese otro espacio que se nos brinda desde la Universidad Cooperativa de Colombia para fortalecer nuestros procesos. Profesora Edith Recalde. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Entonces, amables oyentes, la dinámica que tenemos en el día de hoy es que vamos a escuchar, a compartir con ustedes la webinar de la Universidad Cooperativa de Colombia, y a la vez vamos a hacer un análisis con los invitados, con un contraste de modelos pedagógicos de acuerdo a los aportes del doctor Unigarro y nuestro modelo pedagógico mediacional del Departamento de Educación a Distancia. Entonces, el doctor Unigarro inicia la webinar haciendo una diferencia entre lo que es la educación virtual, que es la educación en la cual se está fundamentando ahora nuestro modelo pedagógico, y otra con la educación remota. Él dice, hace un énfasis de que la educación remota no hay una simulación y que por ende los maestros debemos generar posibilidades de comunicación sin los contextos que se generan en la educación virtual. Pero también hace énfasis que en la educación virtual lo que hacemos es simular nuestras aulas de clase y que se privilegia de manera especial la sincronía. Entonces, el doctor Unigarro menciona que hay varios criterios críticos
de la educación remota. Entonces vamos a mencionar los criterios y a medida que avancemos en el análisis de estos criterios, pues vamos haciendo contrastes o relevancias de nuestro modelo. Por ejemplo, el primer criterio que él aborda es la improvisación, el segundo la competencia tecnológica, el tercero la conectividad, luego la disponibilidad de equipos, los contenidos pertinentes, la organización doméstica, la heteronomonía y la emocionalidad. Entonces, vamos a iniciar con el primer aspecto que él lo menciona como crítico de la educación remota y es la improvisación. Ingeniero Diego, coordinador de medios. En algún momento la modalidad de educación a distancia de la Universidad de la Amazonia, ¿cómo aborda este tema? O si los planes curriculares de los diversos programas académicos no se vieron, digamos, afectados por la pandemia después del 19 de marzo. ¿De qué manera podemos analizar nuestro modelo desde este criterio que lo asume el doctor Unigarro? Gracias, profe. Pues desde que comenzó todo el tema de la pandemia, digamos que en la modalidad desplegamos una serie de estrategias para el abordaje y para el seguimiento de todos los procesos educativos que se manejan en la modalidad. En principio, pues obviamente teníamos o contamos con todos los recursos, por decirlo así, para poder garantizarle a la comunidad estudiantil la comunicación directa a través de los diferentes espacios que manejamos como medios tecnológicos para que haya interacción. En cuanto al tema de improvisación, no es tanto, no implico tanto, digámoslo así, el uso de este término, dado que pues, la naturaleza de la modalidad requiere normalmente del uso de estrategias o de medios tecnológicos, son parte de los elementos que intervienen en nuestro modelo pedagógico. Y por ende, digámoslo así, tanto nuestros docentes como nuestros estudiantes ya estaban de cierta manera adaptados a las condiciones que esta pandemia les iba a imponer. Simplemente se requirió hacer un ajuste para que dichos espacios se utilizaran de una manera más intensiva, por decirlo así, obviamente mirando y reconociendo las condiciones tanto de la universidad, que están garantizadas, y de nuestra comunidad estudiantil, con quienes tuvimos que pues desplegar, por decirlo así, una serie de recolección de información para garantizar de que todas las personas tuvieran acceso a la formación en educación a distancia. Por otra parte, pues si bien usted lo ha mencionado, la educación remota tiene ciertas características que la diferencian de algunos otros tipos de educación. Y pues obviamente el tema de la sincronía, como lo menciona de cierta manera el profesor Unigarro, también nos ha favorecido a nosotros por este tema. Digamos que no todas las personas están en el sitio donde la conectividad está 100% garantizada o no siempre tienen disponible la tecnología para poder hacer uso o tener comunicación directa. Entonces, la sincronía, digamos que ha sido uno de los aspectos relevantes en este tema de la educación a distancia, o bueno, nuestra educación a distancia en la Universidad del Amazonas. Ingeniero Daniel, otro de los aspectos que los asume el doctor Unigarro como críticos están relacionados con la competencia tecnológica, la conectividad y la disponibilidad de equipos. Como son tres aspectos que los podemos mencionar, resumir, ¿cómo ha asumido nuestra modalidad de educación a distancia estos tres aspectos? ¿En qué ha tenido que avanzar, fortalecer o en cambiar? Bueno, profe, en cuanto a esos aspectos, pues antes como de abordarlos, como decía el ingeniero Diego, digamos, dentro de la modalidad de educación a distancia, pues nosotros no hemos reflejado el tema de la improvisación. De hecho, para dar respuesta a esos tres aspectos, pues desde los programas, o comento la experiencia que tuvimos en el programa, pues lo que tuvimos que hacer fue fortalecer básicamente esos aspectos. ¿En qué sentido? Primero hacer una caracterización de los estudiantes que por X razón no podían tener o no podían, digamos, permanecer conectados en el momento en que se realizaban esos encuentros remotos.
¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues entonces generar un nuevo tipo como de estrategias o fortalecer estrategias que de pronto hemos venido implementando, como fue el hecho de poder utilizar otros medios de comunicación para poder hacer llegar la información. Algunos estudiantes tal vez no contaban con el tema de equipos o de otros elementos pues para poder que no se vieran tan afectados por el tema de asumir una educación remota total. Entonces, desde algún punto, el departamento pudo facilitar desde esas aulas móviles virtuales que tienen dotados el departamento con equipos de cómputo a realizar o a facilitar, digamos, en algunos casos, prestar equipos para que los estudiantes puedan realizar este tipo de actividades. Adicionalmente a ello, terminar de prepararlos, ¿sí? Porque pues todos sabemos que nuestra modalidad de educación a distancia, digamos, en tiempos de no pandemia, nosotros vamos hacia el tema de la asistencia presencial en algunos encuentros, ¿sí? Entonces, el cambio ahí fue el hecho de poder reemplazar esa presencialidad por espacios, en el caso de educación remota, ¿sí? Y poder decirle al docente, al estudiante, como esa una estrategia para poder que tal vez no se aburriera sentarse frente a un computador o frente a un celular a escuchar a un docente hablar todo el tiempo, que dentro de la presencialidad tiene unas dinámicas totalmente diferentes, ¿sí? Porque hay una interacción visual, contacto con los compañeros, docente directamente. Entonces, en este caso, pues nosotros tuvimos que generar nuevas estrategias y es el hecho de decirle al docente, venga, no se siente 2 horas a hablarle al docente, sino cumpla más bien otro papel y es simplemente dé la información importante, ¿sí? Y dígale al estudiante cómo tiene que abordar y asuma el papel no de dictar, sino de orientar y acompañar el proceso, ¿sí? Entonces, esos docentes que están acostumbrados a dar 2 horas y media, 3 horas de clase durante el encuentro, pues tuvieron que no disminuir el contenido, sino que cambiar la estrategia para poder que en 45 minutos, 50 o 1 hora pudieran abordar todo lo que se caracteriza como importante dentro de cada uno de los espacios, ¿sí? Darle la información al estudiante y poder implementar estrategias adicionales para poder que el estudiante se vaya y fortalezca la autonomía que nosotros venimos desarrollando siempre, ¿sí? Entonces, básicamente fue fortalecer todo este tipo de situaciones que hemos venido realizando desde la modalidad y tal vez por eso fue que el Departamento de Educación a Distancia logró terminar sin ningún tipo de improvisación, digámoslo así, y cumpliendo, digamos, con estos 3 aspectos al cual me estaba haciendo referencia. Entonces fue simplemente potencializar lo que teníamos, fortalecer, capacitar un poquito más en el uso de nuevas herramientas que no estábamos acostumbrados de pronto a utilizar todo el tiempo, ¿sí? Y caracterizar a los estudiantes que tenían problemas pues para poder que se brindaran nuevas estrategias y poder terminar el semestre sin ningún tipo de contratiempo. Y otra cosa, que en el camino tuvimos que ajustar nuestras guías didácticas en cuanto al tema de productos y cambiarle la dinámica, ¿sí? Porque desde el programa, por ejemplo, teníamos productos que dependían de una interacción presencial. Entonces, ¿qué tocó hacer? Reajustar, cambiar, ¿sí? Generar, digamos, una actualización en la guía en el transcurso del semestre y poder adecuar esos productos para que los estudiantes no se vean afectados en el proceso y no tuviéramos, digamos, ese inconveniente de pedir trabajos que de acuerdo a la situación no podíamos cumplir. Entonces, creo que fue más hacia fortalecer y como decíamos al comienzo de esto, adaptarnos a la situación y potencializar todo lo que tenemos desde la modalidad y ahí pudimos dar respuesta a este tema de la educación remota que tiene varias diferencias con lo que muchos estudiantes y docentes creen que es la educación virtual, ¿sí? Porque ahorita nos están diciendo, no, es que la distancia se convirtió en virtual y realmente no es eso, ¿sí? Hay ciertas diferencias entre la virtualidad y este tema de la educación remota y es lo que hemos venido haciendo y lo que ha venido haciendo la modalidad desde siempre. Exacto. Bueno, como ya el tiempo es oro en estos espacios radiales, vamos a concretar con la ingeniera Sandra y con la profesora Karina en otro aspecto que menciona el doctor Unigarro y es los contenidos pertinentes y la forma
como debemos de nosotros formular nuestras preguntas, es decir, la finalidad de los ejes y subejes polémicos que son nuestras preguntas. Profesora Karina, el doctor Unigarro dice, por favor, academia, en palabras del doctor Unigarro, no se enreden ustedes con unos análisis profundos, difusos, profusos y confusos. Academia, por favor, no se esconda entre las teorías, entre los libros. Ustedes deben de responderle al contexto del aprendizaje de los estudiantes. Nuestra modalidad, nuestras guías didácticas, nuestras estructuras curriculares están en coherencia con este llamado que nos hace el doctor Unigarro. Profesora Edith, pues lo que dice el doctor Unigarro es totalmente pertinente. Nosotros durante esta experiencia en el proceso de contenidos pertinentes, como lo mencionó el ingeniero Daniel, pues hemos tenido que ser adaptativos y esa adaptabilidad incluye el contexto socioeconómico, cultural y de conectividad tecnológica que tenga el estudiante. Al nosotros realizar esos procesos de capacitación en el uso de herramientas virtuales, estamos incluyendo al estudiante para que él también siga unas orientaciones de cómo desarrolla estos procesos de manera más cuidadosa y más acertada. Entonces, durante nuestro proceso, el contenido pertinente tiene que ver con el proceso de capacitación que el docente tenga para que el estudiante sea cada vez mejor atendido. Nosotros tenemos unos procesos flexibles, es decir, si no se puede de una manera, lo adaptamos a otra forma, pero es un proceso incluyente donde todos los estudiantes pueden acceder a la información. En cuanto a los contenidos pertinentes, pues nosotros los docentes lo que hemos tratado es de hablar desde la experiencia, hablar motivando a los estudiantes con unos contenidos que ejemplifiquen los procesos que estamos desarrollando dentro del aula. No es un aula cerrada, esquemática, solo tablero, solo hablar el docente, sino que aplicamos un proceso de participativo, donde la opinión del estudiante se enlace con la pregunta orientadora del contenido temático que vamos a trabajar. Como ustedes conocen, nosotros trabajamos a través de ejes y subejes problemáticos, que son preguntas problematizadoras que inciden y que orientan el proceso de estudio. Entonces, sobre esas preguntas orientadoras, nosotros tenemos una temática y esa temática la desarrollamos no solamente a través de la lectura de un libro, a través de ver un video, sino a través de la experiencia, a través de contextualizar el aprendizaje, enlazándonos con los otros docentes, con las otras unidades temáticas, con los otros contenidos pedagógicos, y ese enlazamiento y esa integralidad del proceso pues nos da un contenido pertinente, un contenido que nos habla desde nuestro contexto hacia nuestro contexto, utilizando las herramientas pedagógicas, tecnológicas, con clases dinámicas. Nuestras clases no son para nada aburridas, nuestras clases son muy dinámicas porque son muy participativas, donde el estudiante propone, donde el estudiante dispone de la herramienta para hacer posible que seamos escuchados y transmitamos ese conocimiento de manera acertada. Muchas gracias, profesora Karina. Bueno, ingeniera Sandra, ya nos quedan escasos minutos para finalizar esta emisión radial. ¿De qué manera el doctor Unigarro nos habla también de la heteronomía? Es decir, la ausencia de la autonomía en algunos estudiantes, pero también dice en la educación virtual y en la educación remota también necesitamos estudiantes con muchísima autonomía. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué concepciones tenemos en nuestro modelo pedagógico acerca de ese concepto de la autonomía en asesores, en estudiantes? Bueno, profesora Edith, digamos desde el modelo pedagógico en nuestra modalidad, la autonomía la entendemos como esa capacidad que tiene el estudiante de desarrollar pues, a nivel intelectual, moral, digamos, poder tomar acertadamente sus propias decisiones. Y pues para el caso de nuestro modelo, se busca que el estudiante asuma con un alto nivel de compromiso su formación, el proceso de formación, con un alto nivel de responsabilidad, el desarrollo de todas las actividades que se plantean en las guías didácticas, y que también pues esa autonomía que desarrolla el estudiante
lo lleve a reflexionar frente a ese proceso de aprendizaje y lo lleve a plantearse soluciones frente a las situaciones que encuentre, digamos, frente a dificultades que presente y pueda avanzar en su proceso de formación. Bueno, ingeniera, muchas gracias. Bueno, amables oyentes, entonces con la intervención de estos invitados especiales del Departamento de Educación a Distancia, pues hemos finalizado esta emisión radial. Queremos finalmente dar los agradecimientos a cada uno de los invitados, a la doctora Marixa Rondón Rangel, rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, al doctor Manuel Antonio Unigarro Gutiérrez, director de gestión de programas de la Universidad Cooperativa de Colombia, el grupo de personal administrativo y docente que nos acompañaron en el día de hoy para hacer posible este contraste, este conversatorio alrededor de la webinar de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, amables oyentes, muchas gracias. Espero encontrarnos en una próxima emisión. Gracias por elegir al programa de enlace interactivo del Departamento de Educación a Distancia. Muchas gracias. Hasta una próxima emisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy amable. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos nuestros oyentes del Enlace Interactivo. Y a la profesora Edith por darnos este espacio tan importante y de encontrarnos, porque mire, estamos desde casa haciendo este programa y bueno, excelente que nos veamos por estos medios. Gracias por la invitación y gracias a nuestros oyentes por estar en sintonía. Muy buenos días, amables oyentes del programa Enlace Interactivo. Hoy nuestra quinta emisión, coordinadora del programa docente Edith Recalde España. Continuamos en esta emisión nuevamente con los invitados César Omar Jaramillo, director del Departamento de Educación a Distancia, el ingeniero Diego Alexander Espinosa, coordinador de medios, la profesora Karina Guzmán, docente adscrita al Departamento de Educación a Distancia, el ingeniero Daniel Durán, coordinador de la Tecnología y Criminalística, y la ingeniera Sandra Liliana Estela Polo, coordinadora académica. Amables oyentes, hoy vamos a continuar nuevamente con el tema de la enseñanza en educación remota del Plan Padrino entre la Universidad de la Amazonia y la Universidad Cooperativa de Colombia. Vamos a hacer la misma dinámica de la emisión de 4, de ahora 8 días, que fue escuchar la participación del doctor Unigarro de la Universidad Cooperativa de Colombia y luego entonces hacemos un conversatorio alrededor de los mensajes del tema que vamos a abordar entonces en el día de hoy, que es lo de la enseñanza en educación remota, la diferencia entre la educación remota y la educación virtual. Entonces, nuevamente, muy buenos días, ingeniero César Omar, bienvenido a esta nueva emisión para el desarrollo y la continuación de nuestro programa Enlace Interactivo. Gracias, profesora Edith, a todos los oyentes de nuestro programa radial Enlace Interactivo. Este es un espacio más para poder brindarle a nuestra comunidad universitaria, especialmente la modalidad de educación a distancia y la modalidad presencial, y también a todos pues, los oyentes, todas estas personas que están interesadas en ingresar a la educación superior, pues aquí estamos dando unos aspectos generales de cómo se desarrolla este proceso y cómo interviene todo el proceso de educación a distancia o virtual, dependiendo la modalidad. Muchas gracias, profesora Edith. Gracias, ingeniero César, por continuar entonces desarrollando este tema. Ingeniera Sandra Liliana Estela, muy buenos días. Bienvenida nuevamente al desarrollo de este tema de la educación remota y la educación virtual. Buenos días, profesora Edith, y buenos días a todos nuestros oyentes que están en sintonía en este momento con el programa Enlace Interactivo del Departamento de Educación a Distancia. Es un gusto poder acompañarla nuevamente en el desarrollo de esta emisión, una temática muy importante para toda la comunidad en estos tiempos que nos encontramos en un aislamiento y pues tenemos que desarrollar todas nuestras actividades de otra manera. Gracias, ingeniera. Igualmente nos continúa
Acompañando en esta emisión la profesora Karina Guzmán, adscrita al Departamento de Educación a Distancia. La profesora Karina es la asesora de la unidad de URMA. Bienvenida, profesora, muy buenos días. Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación y les mando un abrazo fraterno a toda la comunidad universitaria. Gracias, profesora. Ingeniero Diego, muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión para continuar el desarrollo del tema que hemos planteado para desarrollar en 2 sesiones. Muchas gracias por acompañarnos. Profe Edith, comunidad general, pues muchas gracias por esta invitación nuevamente a esta emisión de Enlace Interactivo. Pues un saludo caluroso a toda la comunidad que nos escucha a través de la Radio Universidad de la Amazonia. Espero que les guste mucho esta emisión de este programa que está muy interesante. Gracias. Y finalmente el ingeniero Daniel Durán, gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de este tema. Buenos días para todos. Gracias por la invitación y como lo hemos venido diciendo, compartir este tipo de experiencias desde la modalidad de educación a distancia, especialmente desde el programa Criminalística, cómo hemos abordado estas nuevas adaptaciones y potencializando siempre nuestra modalidad. Bueno, amables oyentes, entonces nuevamente les recordamos que en esta segunda parte vamos a continuar con la webinar de la Universidad Cooperativa de Colombia con la intervención especial de la doctora Marisa Rondón Rangel, rectora de la Universidad Cooperativa, y el doctor Manuel Antonio Unigarro, igualmente con todas sus orientaciones en relación al tema de la enseñanza en educación remota. Él en esa primera fase hacía relación también a los tipos de preguntas que en estos momentos nos debemos estar haciendo en la educación. En esta parte sí me gustaría mucho que nos explicara la profesora Karina, que es experta en este tema, porque el doctor Unigarro nos dice, bueno, los tipos de preguntas, los que debemos de los asesores hoy centrar la atención son las preguntas fácticas, es decir, ¿qué le está sucediendo al estudiante en este momento? Las preguntas problematológicas y las preguntas trascendentales. Profesora, ¿cómo se maneja los tipos de preguntas cuando nosotros estamos construyendo las guías didácticas? Es decir, ¿por qué nuestro modelo gira alrededor de preguntas de investigación? Bueno, un saludo nuevamente. Comentarles que nuestro modelo de educación a distancia está basado en un elemento fundamental que es la mediación del contexto de la educación. Cuando nosotros estamos ubicados dentro de un contexto, pues estamos reconociendo todas nuestras potencialidades y también todas nuestras debilidades. En ese sentido, cuando el doctor Unigarro hace mención a este tema, pues nosotros tenemos una ventaja muy importante, y es que esas preguntas problematizadoras, ejes o subejes problemáticos que nosotros trabajamos se basan en la realidad, y en una realidad plausible, una realidad que se construye semestre a semestre. Nosotros como docentes trabajamos en núcleos de estudio colaborativo. Esos núcleos de estudio colaborativo incluyen el trabajo de una cantidad de docentes que estamos en áreas totalmente interdisciplinares. Cuando el trabajo se construye de manera interdisciplinaria, pues están los saberes, y los saberes son los que ayudan a comprender el proceso de educación. El ingeniero Daniel de la tecnología en criminalística conoce muy bien que nosotros desde diferentes saberes, por ponerles un ejemplo, decimos cuáles son las situaciones del contexto reciente que nos pueden ayudar a generar confianza, entendimiento y un interrelacionamiento de los docentes con el estudiante. Entonces, a través de la pregunta que construimos, tratamos de involucrar el contexto real del estudiante, el contexto real de nuestro territorio y la labor docente dentro del cumplimiento de los objetivos, funciones, de los programas académicos de la Universidad de la Amazonia. Entonces, el doctor Unigarro pues hace mención a ese tema de una manera muy, muy renuente, porque nuestras preguntas orientadoras siempre están enfocadas en resolver situaciones de la cotidianidad.
Exacto. Y que la finalidad de cada una de las actividades de aprendizaje de la guía didáctica es la problematización del conocimiento y la contextualización del conocimiento. Me gustaría en esta parte preguntarle al ingeniero Daniel algo muy bonito que se orienta en los programas académicos y particularmente la tecnología en criminalística. Es que el currículo de esta tecnología aborda gran parte teórica, pero también la parte práctica. ¿Cómo se la juegan ustedes, ingenieros, en esta construcción de las guías para que realmente el currículo responda a los contextos de aprendizaje de los tecnólogos en criminalística? Bueno, profe, pues lo que decía la ingeniera Karina, muy cierto, nosotros básicamente, y de hecho todos los programas, ¿no? Tenemos que plantear esas guías didácticas a través de la base de ese currículo integrado y esa interdisciplinaridad que nosotros estamos manejando. ¿Sí? Entonces, a partir de esas preguntas problematizadoras, pues nosotros lo que buscamos es básicamente ubicar al estudiante a que responda problemas, digámoslo así, en un entorno real. ¿Sí? Es decir, que los estudiantes o los futuros profesionales en criminalística pues realmente se preparen para poder responder a situaciones o problemas reales. ¿Sí? Entonces nosotros lo que estamos buscando ahí es realizar una articulación de todos los espacios académicos que de hecho el plan de estudios de nuestro programa lo permite, ¿sí? Y darles a los estudiantes esos conocimientos, esos contenidos temáticos desde el punto de vista teórico, ya que vienen siendo abordados y acompañados en el proceso de formación a través de los diferentes medios tecnológicos pues para poder potencializar esos conocimientos y en otros momentos, que hablemoslo, digamos, en el punto de estar en una normalidad, pues combinarlos con esos componentes prácticos, ¿sí? En donde el estudiante aprenda toda la base procedimental, toda esa parte técnica, instrumental que ellos requieren, pues para poder resolver realmente en el momento en que asuman ese tipo de situaciones en un ejercicio profesional. ¿Ya? Entonces nosotros estamos haciendo esa articulación de todos estos procesos desde el conocimiento teórico y llevarlo a un componente práctico. Ahora, bajo la situación que nosotros estamos viviendo de esta situación de pandemia, pues entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el punto de vista práctico? Pues generar esas nuevas estrategias para que a través de ejercicios muy simples el estudiante pueda interactuar en donde esté y pueda diseñar espacios que le permitan validar esos conocimientos y validar esos conocimientos y se puedan interrelacionar todo lo que podamos validar de lo aprendido por cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, lo que nosotros buscamos ahí es básicamente que el estudiante también genere esa capacidad de poder adaptarse y poder poner en contexto y en práctica todo lo que hemos venido enseñando. Adicionalmente a ello, pues los docentes tienen el papel de direccionar este componente desde el diseño de actividades o ayudas como videos donde él explique toda la parte procedimental y pueda potencializar esos conocimientos que se le han entregado al estudiante. En últimas, lo que nosotros buscamos del programa es que el estudiante genere toda esa habilidad de autoaprendizaje, de entregar todo el material, de dar todas lo que necesita el estudiante desde unos lineamientos, desde unos conceptos, y que él pueda llevar a ese componente práctico para la solución de estos problemas que están representados a través de un eje problemático y un subeje problemático y que logran cumplir el desarrollo de las competencias propuestas dentro del currículo. Exacto. Vamos a aprovechar que también hoy nos acompaña nuestro director, el ingeniero César Omar. Entonces, en relación a este planteamiento que hace el doctor Unigarro en cuanto a la estructura de la planeación semana a semana, él nos dice, ingeniero, que debemos de tener en cuenta el tema, la experiencia, la reflexión, la acción y la evaluación. Es decir, en otras palabras, lo que nosotros tenemos estructurado en la guía didáctica.
pero ¿cuáles son las directrices que se dan desde el Departamento de Educación a Distancia para que las guías realmente sean didácticas en estas épocas donde tenemos que estar atentos a desarrollar actividades encaminadas a la educación remota y a la educación virtual? Bueno, un aspecto fundamental, profesora Edith, es que Educación a Distancia de la Universidad de la Amazonia, ¿cierto? Cuenta con un modelo propio, un modelo pedagógico propio, un modelo pedagógico basado en la teoría mediacional, y de igual manera esto posibilita este modelo de educación a distancia bajo sus principios, ¿sí? de autonomía, del trabajo colectivo, el trabajo grupal, lo que llamamos el trabajo de interaprendizaje, el mismo sistema de evaluación y todos los aspectos a nivel didáctico posibilitan que las guías didácticas puedan tener una estructura que pueda realmente facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante. No está basada, digamos, en la actividad por la actividad, de que los estudiantes desarrollen una cantidad de actividades, sino que las guías didácticas se estructuren bajo ejes problemáticos que posibiliten iniciar un proceso de investigación, que posibilite al estudiante a través de la investigación formativa ir desarrollando todo su proceso de aprendizaje. Es así que todas las unidades temáticas que intervienen en este proceso se articulan a través de un eje problemático o pregunta de investigación que abra ese escenario, ¿sí? Como lo decía Manuel Antonio Nigarro, hay que cuestionar al estudiante, que el estudiante se cuestione, se pregunte, pero de manera contextualizada. Y es así que el modelo de educación a distancia, con ese enfoque sociocultural, posibilita que los programas de educación a distancia, bajo este modelo, con esos principios, se estructuren guías didácticas que realmente le apunten a la realidad de nuestros contextos. Es así que nuestros docentes de educación a distancia, a través de esa estrategia del núcleo de estudios colaborativo, es donde se hacen esos análisis, esas reflexiones que posibilitan que el proceso se reoriente o se mejore, ¿sí? Y no son unas guías didácticas estáticas que no dan posibilidad ni lugar a la investigación en este escenario o en este contexto de la educación a distancia. Nuestra universidad sí lo posibilita, y es así que las actividades pues deben ir, digamos, con un proceso de acompañamiento, el docente como mediador de ese proceso, las tecnologías también como parte de todo ese proceso para mediar y establecer la comunicación. Y es allí donde nosotros nos basamos en una plataforma educativa virtual que posibilite la interacción a través de los foros, los chats, las videoconferencias, ¿sí? Y también privilegiando mucho el tema de la sincronía, porque es que somos educación a distancia en la Universidad de la Amazonia, no somos educación virtual. Entonces, al ser educación a distancia, se debe privilegiar la asincronía, porque hay momentos en donde los estudiantes no están presencialmente en nuestra universidad. Por eso, cuando mencionaban en la emisión anterior, algunos profesores, profesora Karina, bueno, y todos, mencionaban del término que utiliza Manuel Antonio Nigarro, de la improvisación. Nosotros aquí, pues, lo que hemos hecho son procesos adaptativos que nos posibilitan realmente ajustar lo que tenemos, porque ya veníamos con esa dinámica. Entonces, la sincronía ya era una estrategia que nosotros teníamos ya, digamos, pensada, y se ha venido trabajando, porque los encuentros son cada 15 días presenciales, ¿sí? En el intermedio de ese proceso, ¿qué pasa? Pues está la plataforma, está la guía didáctica como una herramienta de mediación, y pues eso, lo que hemos hecho es tratar de nutrir todo este proceso. Así que las guías didácticas pues son contextualizadas y partiendo de siempre de una situación problemática, profesora Edith. Perfecto. Otro de los aspectos que aborda el doctor Unigarro es el tema de la evaluación.
Él dice que en la educación remota, uno de los aspectos que entró en la mayor crisis fue el aspecto de la evaluación. Incluso hacía referencia a que él conoció por la web un caso donde una profesora colocó a sus estudiantes y les dio: todos me activan cámara y todos me deben de estar mirando, nadie mira hacia un lado, nadie mueve nada porque voy a hacer una evaluación escrita. Entonces él decía, si algo cambió en esta época de pandemia, es el parcial escrito en la educación remota. Y no se puede pensar en un examen escrito en la virtualidad tampoco. Entonces, como hoy tenemos a la ingeniera Sandra, que es nuestra coordinadora académica de la modalidad de educación a distancia, vamos a conocer sus aportes en relación a este tema. Entonces, algo que llamó la atención es que el doctor Unigarro nos inicia esta parte de la evaluación con 3 interrogantes. Dice, ¿qué se evalúa en esta modalidad de educación? Dice, lo mismo. ¿Cómo se evalúa? Distinto. ¿Cómo se califica? Igual. Porque vamos después a hablar de la evaluación cualitativa y cuantitativa. Entonces, ingeniera Sandra, nuestra modalidad de educación a distancia, creo que no hemos pecado en ese mal que él hace mención del parcial escrito en educación remota. ¿De qué manera se aborda este tema en las guías? ¿Qué directrices se dan desde la coordinación académica para que las guías didácticas sean pertinentes en el momento de hacer las heteroevaluaciones a nuestros estudiantes en los diferentes programas? Bueno, profesor Edith, en el modelo pedagógico de nuestra modalidad de educación a distancia, el sistema de evaluación que tenemos no solo se limita a un proceso de valoración escrita hacia el estudiante sobre sus contenidos. Como ya lo han mencionado nuestros compañeros acá en la mesa de trabajo, la modalidad de educación a distancia tiene unos elementos mediadores, entre esos la guía didáctica, donde se establecen todas las actividades que el estudiante debe desarrollar en su proceso de formación durante un semestre, y va, digamos, ligado a esta guía didáctica y al desarrollo de estas actividades, va ligado todo el proceso de evaluación. Entonces, hay que entender que la evaluación en nuestra modalidad, como lo decía inicialmente, se constituye en un sistema. El estudiante desarrolla unas actividades de manera autónoma, unos momentos de aprendizaje autónomo, también desarrolla unas actividades de aprendizaje colaborativo, y hay unos procesos donde el estudiante va a socializar esa pregunta problematizadora, los resultados de esa pregunta problematizadora, y todo esto hace parte del proceso de evaluación en nuestra modalidad. Nosotros entendemos en la modalidad la evaluación como un sistema que permite, ¿cierto?, mejorar todo el proceso de aprendizaje del estudiante. Esta evaluación en nuestro caso no se limita solo a una nota. Nosotros también tenemos un proceso de acompañamiento a todo el desarrollo de las actividades que el estudiante desde cada uno de sus espacios académicos realiza. Y la evaluación es una herramienta, nuestro modelo es una herramienta de crecimiento, es una herramienta de perfeccionamiento, y por lo tanto es un instrumento de mediación que ayuda en el estudiante pues a provocar, digamos, ese aprendizaje autónomo, y que también le ayuda a avanzar en su proceso de formación. Entonces yo diría, profe, que nosotros, como usted lo menciona, lo que dice el doctor Unigarro, nosotros tenemos un sistema de evaluación que permite que el estudiante avance en su proceso de formación, y que ese avance sea acompañado, sea guiado, sea mediado por el grupo de asesores, del grupo de docentes con los cuales está en cada uno de los semestres que cursa.
Exacto. Algo que también llama la atención, amables oyentes, estudiantes, docentes, graduados, es que en nuestra modalidad de educación a distancia, con la profesora Karina y los otros docentes que hemos trabajado en todos los programas académicos que se ofertan mediante esta modalidad, hicimos una reflexión bastante valiosa en relación a este tema de la evaluación y reconsideramos que en los productos que ellos nos van a enviar, teniendo en cuenta las dificultades de los estudiantes en sus contextos rurales con la conectividad, quisimos favorecer muchísimo lo que fue el aspecto metacognitivo y sobre todo que los productos que se solicitaran en cada espacio académico estuvieran relacionados con construir respuestas de acuerdo a las expectativas de los estudiantes en relación a los diversos temas. También nos llama la atención es que coincidimos con el doctor Unigarro, en que él dice que él presenta 24 actividades en la webinar que debemos de tener en cuenta en una evaluación. Pensaría que nosotros tuvimos en cuenta más de las 24, porque en nuestras guías didácticas solicitamos folletos digitales, mapas, infografía, elaboración de líneas, elaboración de audios, mapa comparativo, análisis estadístico, análisis de cómics. Y entonces todo y muchas más que mencionamos en la guía didáctica, todas ellas para darle la posibilidad a nuestros estudiantes que tomen sus propios criterios, sus argumentos, sus propias posturas frente a los tópicos que aborda la guía didáctica. Profe Karina, algo que me llama mucho la atención cuando estamos trabajando en este proceso de la evaluación es que nuestro modelo hace muchísimo énfasis en la evaluación desde tres perspectivas. Una sobre la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. ¿Cómo la asumimos nosotros en este momento en que nos encontramos? ¿Cómo la asumen los estudiantes? ¿Cómo se orienta desde el modelo pedagógico? Bueno, comunidad universitaria, estos tres elementos de la evaluación son el eje principal de nuestro proceso evaluativo. La autoevaluación se constituye de una manera sincrónica también, la hacemos a través de unas 5 preguntas, una corresponde a la metacognición y 4 preguntas cognitivas que se desarrollan a través de un sistema de información en la plataforma Moodle. Entonces el estudiante ahí puede evaluar su proceso de autoevaluación dentro de los primeros 2 meses del semestre académico. Este proceso de autoevaluación nos permite realmente conocer si el estudiante está comprendiendo aquellas temáticas que nosotros estamos desarrollando desde cada área del saber. El proceso de la coevaluación ya se mencionan los procesos de interaprendizaje, como los mencionaba el ingeniero César Omar. Este proceso de interaprendizaje pues evalúa el trabajo colaborativo. Los estudiantes hacen un proceso de construir su núcleo de estudio colaborativo, que es el trabajo que se constituye en grupo, y a través del desarrollo de sus habilidades, con sus criterios, con sus posibilidades de mejorar y evaluando cómo han trabajado en equipos, ellos mismos hacen su proceso de coevaluación. A partir de ahí se retroalimenta este proceso no de forma cualitativa, sino también cuantitativa. Ellos definen una nota, ellos definen unos objetivos a mejorar, unos logros a alcanzar como grupo de trabajo, y esto es muy importante porque a través del semestre pues uno se va dando cuenta si esos logros se han podido alcanzar o no. Y el proceso de heteroevaluación sí corresponde a la evaluación que hace el docente dentro de su clase remota, y pues a nosotros nos ha resultado muy chévere este proceso de la heteroevaluación porque hemos sido muy creativos, pues teniendo en cuenta no solamente las 24 ítems que muestra el doctor Unigarro, sino muchos más. Hemos tratado como equipo de trabajo dentro de nuestros saberes como docentes, ser creativos, ser propositivos. Si antes hacíamos una evaluación que demoraba 1 hora, el estudiante respondiendo 3 preguntas, pues ahora les decimos envíennos un video tipo selfie, lo envía desde su celular, y nosotros pues ahí qué copia van a estar haciendo si ellos están hablando desde su saber. Entonces, este es un proceso que a nosotros nos da confianza
y al estudiante le genera un nivel de autonomía y responsabilidad muy grande. Entonces, hemos utilizado videos, hemos utilizado a aquellas personas que han tenido problemas de conectividad, pues se les hace una llamada o se les hace ellos envían un audio o le enviamos vía correo electrónico por plataforma unas actividades puntuales a desarrollar. Y en estas actividades, pues ahí nosotros como docentes debemos ser muy creativos. No es para que no se copien, sino para que el estudiante reflexione, comprenda, se evalúe desde el saber, desde el conocer, no desde el improvisar. Aquí la improvisación no tiene lugar porque nosotros desde el inicio de semestre ellos tienen acceso a su guía didáctica y ahí está el proceso de planeación definido, profe Edith. Gracias. Igualmente quisiera agregar que cuando el doctor Unigarro nos visitó, como lo mencionaba nuestro director, tuvimos en cuenta directrices como que tuviéramos en cuenta en el momento de la evaluación la taxonomía de Bloom, ¿no? Entonces también tenemos en cuenta los verbos desde lo más mínimo del estudiante, que es recordar, hasta evaluar, recrear, construir. Tenemos en cuenta también la evaluación cualitativa, la evaluación cuantitativa. Además, valoramos mucho los 3 aspectos de la evaluación, que es el psicomotor, el cognitivo, el afectivo. De todas maneras, como lo decía la profesora Karina y mis compañeros, estamos, como se dice, en coherencia con los postulados del doctor Unigarro. Quiero, ya el tiempo, nos quedan pocos minutos para terminar esta segunda emisión acerca de la webinar. Una reflexión que nos deja el doctor Unigarro, citando a Paulo Freire, es la siguiente, abro comillas: el estudio no se mide por el número de palabras leídas en una noche. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Cierro comillas. Pensaría que esta reflexión que nos hace este referente es la que tenemos siempre en las directrices que nos da la ingeniera Sandra como directora, como coordinadora, el ingeniero César Omar como director del Departamento de Educación a Distancia, el ingeniero Diego como coordinador de medios, el ingeniero Daniel, coordinador de la tecnología criminalística, y con la profesora Karina, que afortunadamente trabajamos en todos los NEP de las unidades temáticas, de todos los programas que se ofertan en educación a distancia. Siempre tenemos como principio esto, que el estudiante sea creativo y recree sus ideas, siempre con el ánimo de que favorezca la autonomía y la autorregulación como principio de nuestro modelo pedagógico mediacional. Bueno, amables oyentes, entonces ya nos vamos a despedir. Espero hayan obtenido el mayor de los provechos académicos y pedagógicos, didácticos de este tema de la educación remota y la educación virtual, material que nos ofreció la Universidad Cooperativa de Colombia en este plan padrino con la Universidad de la Amazonia, y realizamos 2 emisiones radiales desde el Departamento de Educación a Distancia, y la verdad que nosotros súper encantados de compartir este tema. Entonces, ingeniero César Omar, muchas gracias por participar en estos 2 espacios radiales. Vamos a despedir el programa. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, profesora Edith, por el espacio, a todos los oyentes de Radio Enlace Interactivo, a todo el equipo de trabajo del Departamento de Educación a Distancia que nos acompaña, y bueno, muy contentos de poder compartir con la comunidad todo esto de, digamos, enseñanzas y aprendizajes que nos dejan todo este proceso que hemos venido viviendo, y que, bueno, quedamos comprometidos en seguir entregando, digamos, más aportes y más experiencias desde este programa radial tan importante que dirige la profesora Recalde. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Ingeniero Diego, gracias por acompañarnos en estos 2 espacios radiales. No, profe, muchas gracias a usted por la invitación y esperamos estar más adelante en otras emisiones de este programa, de este enlace interactivo. A todos, muchas gracias. Ingeniera Sandra Liliana Estela Polo, gracias por continuarnos acompañando, porque usted siempre está muy atenta a esta emisión. Gracias, profesora Edith, por la invitación, y pues es un placer desde el Departamento de Educación a Distancia poder contarle a toda nuestra comunidad académica y a todos nuestros oyentes la experiencia, nuestro proceso de estudio, cómo se desarrollan todas las actividades académicas en nuestra modalidad, y pues digamos esto hace
Digamos, esto le da a toda la comunidad una idea de qué es educación a distancia y busca, digamos, el interés en nuestros programas académicos. Entonces, muchas gracias nuevamente y un saludo muy especial para toda la audiencia que está en este momento en sintonía con nosotros. Profesora Karina, muchas gracias por acompañarnos en estos dos procesos del programa Enlace Interactivo de nuestro Departamento de Educación a Distancia. Muchas gracias a la profesora Edith por hacer posible esta emisión. Muchas gracias a los compañeros que estuvieron con nosotros discutiendo esos temas tan importantes. Quiero hacerles la invitación a que se vinculen a la Universidad de la Amazonia a través de la modalidad de educación a distancia. Tenemos unos programas académicos claves para el desarrollo regional. Tenemos una oferta académica muy interesante. Los invitamos a que se vinculen con nosotros. Les envío un abrazo, un saludo especial a los estudiantes que viven en los municipios, que viven en las zonas rurales, que viven acá dentro de las zonas urbanas y pues que sigan adelante con su proceso de formación. Bueno, no sé por qué, pero siempre dejo de último al ingeniero Daniel, pero él es el que hace los cierres. Ingeniero Daniel, gracias que nos acompaña hoy en calidad de coordinador de la tecnología en criminalística. Este es el tema propio para nuestra modalidad. Fede, muchas gracias por la invitación. Siempre estaré atento pues a responder a cualquier invitación que se me haga para poder compartir esa experiencia como coordinador de programa. Y nada, pues aquí estamos para seguir mostrando el trabajo que hacemos desde la modalidad y del programa. Muchas gracias. Bueno, amables oyentes, entonces de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos nos continúen acompañando todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en el programa Enlace Interactivo del Departamento de Educación a Distancia. Hasta una próxima emisión. Muchas gracias.